La prensa en Colombia tiene mucho poder. Ellos son los dueños de la información, de esa misma información que le brindan a la gente en su diario vivir. Mucha gente consume medios de comunicación, ya sea de prensa, ya sea de radio, de televisión. Ellos a toda hora están sintonizando Caracol, RCN, están sintonizando una emisora o leen un periódico. En cualquier momento, es muy común. Ustedes ingresan a un restaurante a mediodía y muy seguramente tiene prendido uno de estos dos canales. Ustedes ingresan a una tienda y el señor de la tienda, mientras atiende a su propia gente, a su clientela, tiene un noticiero ahí de fondo o tiene una emisora. Ustedes van en el transporte público y fácilmente pueden estar escuchando una emisora que, más allá de poner música y estar plagada de comerciales, van dando información y ellos cuidan muy bien esa información que están brindando. Lastimosamente, ellos están abusando de un derecho que tienen. La Constitución en Colombia les garantiza que aquí hay libertad de prensa, lo cual está muy bien. Pero la misma Constitución también dice que esa información, que esa prensa que ellos tienen que estar ejerciendo se tiene que brindar de forma veraz e imparcial y que esos medios de comunicación tienen una responsabilidad social. ¿Existen entonces medios imparciales? Realmente no. ¿Existen entonces medios de comunicación que nos brinden información veraz e imparcial? Realmente no es así. Ustedes miran quiénes son los dueños de esos medios de comunicación, cuáles son las empresas detrás de esos medios de comunicación. Por ejemplo, Caracol Radio, que está con el grupo Prisa, que es un grupo español, ¿no? Está Caracol Televisión, Blue Radio, El Espectador. ¿Quiénes son los dueños? Pues Santo Domingo y todo lo que está ahí detrás de ellos. ¿Quiénes son los dueños de El Tiempo? Pues el grupo Aval, Sarmiento Angulo. O sea, un conglomerado bancario es el dueño del diario El Tiempo, aquel que fuera el principal diario del país y que muchas personas de antaño recordarán que El Tiempo quitaba o colocaba presidentes. La editorial del Tiempo era fundamental el día antes de la elección para saber por quién había que votar. Así es de importante la información que ellos manejan. Y está el grupo Aval entonces detrás de ellos. ¿Qué noticias nos da la gente del Tiempo? ¿Qué intereses van cubriendo conforme a los intereses del grupo Aval? ¿Quiénes son los dueños de Semana? Lo hemos hablado muchas veces, los Gilinski. Incluso ellos financiaron la campaña de Petro y ellos hoy tienen el principal medio opositor en contra del gobierno de Gustavo Petro. Lo hemos hablado acá en dos videos, lo voy a colocar aquí las carátulas con los respectivos enlaces para que lo vean por si lo quieren analizar a más en detalle. Listo. ¿Quién es el dueño de RCN? ¿Quiénes son los dueños de todo RCN? Del canal RCN, de las emisoras de RCN. Es Ardila Lule, ¿no? El grupo Ardila Lule, los de Postobón. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el gobierno Santos, cuando se estaba planteando la reforma tributaria, estaba el tema de ponerle impuesto a las bebidas azucaradas. Todo esto bajo un enfoque de salud pública. Menores de edad estaban gozando o padeciendo más bien una malnutrición, bebidas azucaradas, componente científico detrás de esto, análisis suficientes médicos, de nutricionistas y otras cosas más que respaldaban estas medidas beneficiosas para todos nosotros. ¿Y qué pasó? Que Canal RCN, dueño de Postobón, empezó a hacerle una muy fuerte oposición y terminaron hundiendo ese punto de la reforma. No se le puso impuesto a las bebidas azucaradas. Salían ellos, los de RCN, le decían a la gente que incluso era más nutritivo tomarse un vaso de gaseosa que un vaso de agua. Le decían que era más saludable el vaso de gaseosa Postobón o de gaseosa genérica frente a un vaso de agua. Y mucha gente les creyó. ¿Por qué? Porque la gente cree, en su mayoría, he conocido personas que lo ha pasado esto, lo he visto en mismos comentarios que me han dejado acá en este programa, la gente le cree ciegamente a los medios de comunicación. Es que Gustavo Gómez lo dijo, es que la doctora Gurizati lo dijo, es que Darío Arizmendi en su momento, es que César Augusto, es que Luis Carlos, es que Néstor, es que ellos saben mucho, ellos están ahí por algo, es que ellos son muy inteligentes, es que Vicky es bonita, Vicky es inteligente y por eso ella incluso merece ser presidenta de Colombia. Bueno, la gente cree en ese sesgo, cree que porque ellos están ahí hablándonos al oído todos los días, que porque salen en un canal de televisión, que porque salen en una emisora, o porque salen en un periódico como El Tiempo o El Espectador, entonces ya tienen toda la credibilidad. Muy poca gente los cuestiona. Y uno no ve
una crítica férrea que se le haga a los medios de comunicación desde otro medio de comunicación. Uno las críticas, uno los cuestionamientos los ve principalmente en redes sociales, pero también en programas, en medios alternativos, en espacios como este, el del Cuadrante Alfa. A mí me causa mucha gracia que mucha gente a la que no le gusta mi comentario, ya sea porque estoy criticando algo del gobierno o ya sea porque estoy criticando algo de la oposición, ¿no? Siempre me llegan con un comentario que dice: ¿a usted cuánto le pagan? Usted es un bodeguero, usted es un vendido, es que su jefe Petro, es que usted lo está pagando la derecha, un poco más de cosas. Y no, yo que estoy haciendo este espacio libre de opinión, a mí no me pagan. De hecho, yo tengo que pagar. Así es, pago por un dominio de la página que es www.cuadrantealfa.com. Los invito para que la revisen. Incluso hay una muy buena columna sobre los tibios, sobre la estafa del Partido Verde que escribió @ivandacho, por si la quieren leer. Ahí colocaremos el enlace también en la descripción de este episodio podcast. Tengo que pagar, por la página. Pago por el software que utilizo para editar y subir estos episodios podcast. Le dedico tiempo a esto, al tema de edición. Compré hardware, compré un computador, compré este micrófono, compré el iPhone con el que estoy grabando este programa, que lo grabo en 4K, la mejor calidad posible, HDR. Se edita con un muy buen estándar, considero yo. Trato de que el trabajo que se hace aquí sea muy pulido, se entienda y que la gente pues que me está viendo y me está escuchando sepa de la opinión que se le está compartiendo. Muchas veces podremos estar de acuerdo, en otras no, y no importa. Y leo cada uno de sus comentarios. Y le doy especial valor a aquellas críticas que están bien fundamentadas, que son capaces de ir más allá del odio, de ir más allá del insulto y de ir más allá del comentario falaz de decir: es que a usted le están pagando, es que usted... No, realmente no. ¿Por qué esa crítica no se la hacen a Vicky Dávila? Vicky, ¿cuánto te están pagando los Gilinski para dar esa noticia? Gustavo Gómez, ¿cuánto te están pagando los del Grupo Prisa para dar esta noticia? Néstor, ¿cuánto te están pagando los de Santo Domingo, ¿no? Todo ese grupo, todo ese conglomerado, para decir la noticia que nos está dando. Luis Carlos, ¿cuánto le pagan los de RCN? Los de Ardila Lule, los de Postobón, para dar toda esa mano de noticias y el cómo las están dando. Ustedes no se han dado cuenta, pero la prensa es meramente sensacionalista. Hay mucha gente que realmente no se da cuenta de eso. Creen que porque sale algo en la noticia entonces hay que indignarse, y resulta que no. Cuando uno la mira sopesadamente, uno se puede dar cuenta que incluso están metiendo una mentira, una falacia, están tergiversando una verdad. La forma más sencilla, y se los digo como abogado, es cuando se habla, por ejemplo, de las capturas en flagrancia. Increíble, indignante, preocupante. Juez dejó en libertad a violador de niño. Juez dejó en libertad al agresor de una persona. Juez dejó en libertad a un ladrón. Una persona apuñaló a otra y el juez lo dejó en libertad. Indignante, la inseguridad en las calles. Cuando uno revisa incluso el tema del expediente o el comunicado de prensa por parte del juez, no, sino de la fiscalía o del abogado defensor, de lo que sea, uno se da cuenta que esa flagrancia, esa captura en flagrancia no se dio respetando el procedimiento. No fue culpa del juez, fue culpa del fiscal. Todas las veces que hay un vencimiento de términos, todas las veces que hay que porque sueltan a alguien en flagrancia, es porque no hubo respeto por el procedimiento, y el juez no tiene de otra que hacer cumplir la ley, y la ley lo establece así. Y si a la gente no le gusta eso, pues entonces vaya a reclamarle a su congresista de confianza por el cual votaron y digan: cambien ese código de procedimiento, por ejemplo. Pero eso no lo hace, la prensa no se mete en eso. La prensa le queda más fácil criticar al juez. Ese es uno de tantos ejemplos. La prensa busca sensacionalismo, busca que su medio de comunicación ni siquiera sea rentable. Ellos obviamente apelan a la publicidad, apelan al clickbait, apelan a que sencillamente tener un más alto rating y poder pautar más, sí. Pero ellos tienen detrás a gente, a empresas, privados, invirtiéndoles. A ellos no les interesa el tema de lo que les pueda rentar la audiencia, no. A ellos lo que les interesa es tergiversar la opinión para favorecer los intereses de sus propios dueños, o sea, los intereses de unos particulares. Por eso es que tergiversan información. Por eso es que ellos incurren en el abuso al derecho de ¿qué? De la libertad de prensa. Y resulta que por otro lado hay una fundación de carácter privado que es la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa,
que entre otras cosas tiene a Pachito Santos como uno de sus cofundadores. Miren los estatutos, ahí aparece la firma de él. Persiguiendo, cuestionando cuando alguien critica a la prensa. Cuando la fiscalía o la justicia opera en contra de un periodista que muy seguramente y en un abuso de su derecho incurrió en injuria y en calumnia. Entonces cuando la justicia opera, sale la flip, persecución judicial, es que a este periodista que hizo esto y que sacó esta noticia, lo están ahora denunciando. No, la justicia tiene que actuar. Y si la persona es culpable, se le condenará. Y si esa persona no está conforme con ese fallo, podrá apelarlo e incluso podrá llevarlo a través de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, va a tener todas las garantías. Afronte su proceso judicial. Y si es inocente, saldrá inocente. Si la misma fiscalía merita que no hay caso suficiente, archivará su investigación. Pero esto no se gana, a lo maldita sea, con la flip presionando y por otro lado con otros periodistas en modo solidarios, es que nos están atacando, es que si se meten con unos se meten con otros, y asumiendo que el derecho de ellos es un derecho absoluto y que está por encima de todos nosotros y que nosotros solo tenemos que mirarlos a ellos y agradecerles por todo lo que hacen, ¿no? Ellos no están por encima nuestro. Ellos se deben a nosotros. Ellos tienen una responsabilidad social por el simple hecho de ejercer la libertad de prensa. Vuelvo y digo, lo dice la Constitución y ellos no la cumplen. Ellos no la cumplen. Ellos nos tergiversan la noticia. Ellos nos manipulan con la información que nos dan. Por eso es que también hay un furor en los medios alternativos. Por eso es que también hay un furor en espacios de opinión como este. Y es importante que ustedes, que nos ven, nos compartan y nos ayuden a llegarle a muchas más personas. Yo les hago la invitación, como siempre, síganos acá en YouTube, que es en donde estamos principalmente, también en las diferentes plataformas de podcasting, ahí estamos nosotros, por favor síganos, compártanos, déjenos sus comentarios, los leemos todos, yo los leo todos, siempre estoy muy pendiente de los comentarios, algunos los respondo, algunos otros no, pero los voy teniendo en cuenta. Y así hágalo con otros medios de comunicación. Es más, si usted quiere, lo invito para que también en los comentarios a este programa nos compartan otros espacios de opinión que ustedes consideren que sean factibles para verlos. Hay muchos, sí. De pronto vamos creando una especie de comunidad, ¿por qué no? Interesante saber ustedes qué están viendo para informarse. Ustedes qué utilizan, qué medios de comunicación, qué consumen a la hora de informarse. Yo personalmente dejé de ver televisión pública, no tengo incluso contratado televisión por cable, yo solo pago por internet, no más. Yo realmente no escucho. Ahorita sí para el podcast, para el cuadrante alfa, sí escucho medios de comunicación, escucho radio más que todo, pero voy preseleccionando y voy mirando qué cosas me sirven para ir nutriendo los programas que voy haciendo. Pero para informarme, realmente lo que yo hago, y eso que lo hago con muchas comillas, es consultar medios internacionales. Obviamente esos también tienen su sesgo, la prensa internacional también tiene sus intereses, pero a través, esto se llama un tema de interpretación del derecho, a través de un punto general voy buscando llegar al punto particular. Entonces yo miro una noticia en el exterior y empiezo a ver cómo la abordan los medios nacionales, empiezo a comparar, voy mirando una u otra y voy investigando y voy mirando. Obviamente esto no lo hace todo el mundo y no tienen por qué hacerlo. La gente lo que quiere es prender su televisor, prender el radio y consumir un medio de comunicación y enterarse de lo que está sucediendo acá en el país. Pero lastimosamente estamos en una crisis. Nos están usando como mercancía, nos están usando como gancho ciego ahí para los clickbaits, pero también nos están usando para que la gente salga a berraca a marchar, para apoyar o criticar, para respaldar o cuestionar, para rechazar o sencillamente aceptar lo que la prensa nos venga a decir. Un ejemplo fácil es que ustedes googleen, pongan fechas, googleen en el 2016 cuáles eran los medios de comunicación que estaban a favor del proceso de paz de Juan Manuel Santos, lo cual era muy loable, obviamente se trataba de la paz. Y miren ustedes que esos mismos medios o incluso esos mismos periodistas hoy critican la paz total de Petro. No porque sea la paz, es porque se trata de un gobierno distinto, de un gobierno de izquierda. Van a decir, no, pero es que yo para eso entonces sintonizo RTBC. Bueno, es una alternativa, no definitiva. Al fin y al cabo, los medios oficiales cambian según cambian los gobiernos. RTBC de 2 años para atrás tenía una línea completamente diferente. Hoy RTBC pues tiene otra línea,
con más inexperiencia, no tan clara a la hora de brindar las comunicaciones. De hecho, el gobierno nacional ha fallado mucho en sus comunicaciones. Y gracias a esa falencia que le hemos tratado aquí en muchas ocasiones, es que existe hoy una Vicky Dávila, que es su principal opositora, e incluso con grandes aspiraciones presidenciales. Esa es la realidad. No me quiero alargar más, quiero dejar este espacio aquí. Ya saben que pueden contar con nosotros aquí en el Cuadrante Alfa. Por favor, compártanos, ayúdenos a llegarle a muchas más personas y síganos. Es importante que este espacio, lo que se llama Cuadrante Alfa, siga creciendo, al igual que ese espacio que espero poder leer en los comentarios, que ustedes vean, que consuman, o si ustedes también hacen esto, es importante, compártanos, también para conocerlos, para verlos, para escucharlos, para saber de qué están hablando ustedes. Si ustedes quieren participar en este espacio, podemos hacer un video podcast con invitados, ¿por qué no? O viceversa, si quieren contar con lo que aquí se dice en su espacio, bienvenido sea, claro que sí, de eso se trata. Ya saben que mi nombre es Andrés Balaguer y este es El Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Chao, chao.